Rapunzel, prisionera del hechizo. Hace mucho, mucho tiempo, vivían un hombre y una mujer que deseaban con todo su corazón tener un hijo. Vivían en una casita humilde, justo al lado de un jardín maravilloso. Este jardín pertenecía a una bruja muy poderosa y temida. Estaba rodeado por un muro altísimo, y nadie se atrevía a entrar en él. Pero desde la ventana de su casa, la mujer podía ver el jardín. Estaba lleno de las flores y las hierbas más hermosas que jamás había visto. Un día, la mujer notó una planta especial. Tenía unas hojas verdes y frescas, y se llamaba Rapunzel. La mujer sintió un deseo enorme por comer de esa Rapunzel. Cada día que pasaba, su deseo se hacía más fuerte. Se puso muy pálida y delgada, casi enfermó de tanto anhelar esa planta. Su esposo se preocupó muchísimo al verla así. Le preguntó qué le pasaba, y ella le confesó su deseo. Dijo que moriría si no probaba la Rapunzel del jardín de la bruja. El esposo la amaba tanto que decidió hacer algo arriesgado. Aunque tenía mucho miedo de la bruja, no podía ver a su esposa sufrir. Esperó a que cayera la noche, cuando todo estaba oscuro y tranquilo. Entonces, saltó el muro del jardín prohibido. Con el corazón latiéndole muy rápido, el hombre se apresuró a recoger un puñado de Rapunzel. La arrancó con cuidado y se dio prisa para volver. Pero justo cuando iba a saltar de nuevo el muro, se encontró cara a cara con la bruja. Era la temible Gothel. La bruja lo miró con ojos furiosos. «¿Cómo te atreves a entrar en mi jardín y robar mi Rapunzel?», gritó con voz terrible. El hombre, aterrorizado, le suplicó perdón. Le explicó que su esposa estaba muriendo por el deseo de comer esa planta. La bruja Gothel pareció pensarlo por un momento. Luego, con una sonrisa maliciosa, le propuso un trato. «Te permitiré llevarte toda la Rapunzel que quieras», dijo la bruja. «Pero a cambio, deberás entregarme al hijo que tu esposa dé a luz». El hombre estaba tan asustado que aceptó el trato sin pensarlo dos veces. Tomó la Rapunzel y corrió de vuelta a casa. Le dio la Rapunzel a su esposa, quien la comió con avidez y se recuperó al instante. Poco después, la mujer dio a luz a una niña preciosa. Era la bebé más hermosa que habían visto jamás. Tenía unos ojos brillantes y una piel suave como la seda. Pero la alegría de los padres duró poco. La bruja Gothel apareció en su puerta para reclamar lo prometido. Se llevó a la niña, sin importar los ruegos y las lágrimas de los padres. La bruja la llamó Rapunzel, como la planta que había causado todo. Cuando Rapunzel cumplió 12 años, la bruja Gothel la encerró en una torre altísima. Esta torre estaba en medio de un bosque espeso. La torre no tenía puerta ni escalera. Solo una pequeña ventana en lo más alto. Cuando la bruja quería subir, se paraba al pie de la torre y gritaba: «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello». Rapunzel tenía un cabello largo y dorado, fino como hilos de oro. Era tan largo que llegaba hasta el suelo. Al oír la llamada de la bruja, Rapunzel soltaba sus trenzas por la ventana. La bruja se agarraba a ellas y trepaba hasta arriba. Rapunzel vivía sola en la torre, sin más compañía que la bruja Gothel. Pasaba sus días cantando con su dulce voz. Su voz era tan melodiosa que encantaba a cualquiera que la oyera. Pero nadie podía llegar hasta ella. Un día, un príncipe cabalgaba por el bosque. De repente, escuchó una canción tan hermosa que detuvo su caballo. Era la voz de Rapunzel, cantando desde lo alto de la torre. El príncipe quedó fascinado y quiso conocer a la dueña de esa voz. Buscó y buscó, pero no encontró ninguna puerta para entrar en la torre. Se sintió muy triste y se marchó. Pero la canción lo había cautivado. Cada día volvía al bosque para escuchar a Rapunzel cantar. Un día, mientras estaba escondido, vio llegar a la bruja Gothel. La escuchó gritar: «Rapunzel,
Rapunzel, deja caer tu cabello. El príncipe vio cómo Rapunzel soltaba su larga trenza dorada. Vio cómo la bruja trepaba por ella. Entonces entendió cómo llegar hasta Rapunzel. Al día siguiente, esperó a que la bruja se fuera. Se acercó al pie de la torre y gritó con voz clara: Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. Rapunzel escuchó la voz y, pensando que era la bruja, soltó su cabello. El príncipe se agarró a él y trepó rápidamente. Rapunzel se asustó mucho al ver entrar a un hombre. Nunca había visto a nadie más que a la bruja Gothel. Pero el príncipe le habló con dulzura y le contó lo hermosa que le parecía su voz. Le dijo que su corazón se había conmovido al escucharla. Rapunzel dejó de tener miedo y se sintió feliz. El príncipe la visitaba todos los días, cuando la bruja no estaba. Le traía flores y le contaba historias del mundo exterior. Rapunzel se enamoró del príncipe y él se enamoró de ella. Un día, el príncipe le propuso matrimonio. «Quiero llevarte conmigo a mi reino», le dijo. «Serás mi esposa y viviremos felices». Rapunzel aceptó con alegría. Planearon cómo escapar de la torre. «Cada vez que vengas», le dijo Rapunzel, «tráeme un ovillo de seda. Con ellos tejeré una escalera para bajar». Los amantes se veían todos los días, y el príncipe traía un ovillo de seda en cada visita. La escalera crecía poco a poco. Pero un día, Rapunzel cometió un error. Mientras hablaba con la bruja Gothel, dijo sin pensar: «Dime, madrina Gothel, ¿por qué me cuesta tanto subirte?» El príncipe sube mucho más rápido. La bruja Gothel se puso furiosa. Se dio cuenta de que Rapunzel la había traicionado. «Miserable niña», gritó la bruja. «Creíste que podías engañarme». Con un movimiento rápido, la bruja sacó unas tijeras y cortó el hermoso cabello dorado de Rapunzel. ¡Zas! Cayó al suelo. Luego, la bruja, llena de rabia, llevó a la pobre Rapunzel a un desierto lejano y la abandonó allí. Esa misma tarde, el príncipe llegó a la torre y gritó: «Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello». La bruja Gothel, con el cabello cortado de Rapunzel atado a la ventana, lo dejó caer. El príncipe trepó, sin saber lo que había pasado. Cuando llegó arriba, no encontró a su amada Rapunzel. En su lugar, estaba la bruja Gothel, con una mirada terrible. «Ja, ja», se rió la bruja. «Vienes por tu amada novia, pero el pájaro ya no está en el nido». Le contó al príncipe que había desterrado a Rapunzel a un lugar donde moriría de hambre y sed. El príncipe, desesperado y lleno de dolor, se arrojó desde la ventana de la torre. Cayó sobre unos arbustos espinosos que le pincharon los ojos. Quedó ciego y no podía ver nada. Ciego y desconsolado, el príncipe vagó por el bosque durante mucho tiempo. Se alimentaba de raíces y bayas. Lloraba por la pérdida de su amada Rapunzel. La echaba tanto de menos que no le importaba nada más. Un día, después de mucho andar, llegó a un lugar desértico. Y de repente, escuchó una voz familiar. Era la voz de Rapunzel, cantando tristemente en la distancia. El príncipe la reconoció al instante. Siguió el sonido de la voz, caminando a tientas. Cada vez estaba más cerca. Finalmente, llegó hasta donde estaba Rapunzel. Ella también lo reconoció y corrió a abrazarlo. Lloraron de alegría al reencontrarse después de tanto tiempo. Dos de las lágrimas de Rapunzel cayeron sobre los ojos ciegos del príncipe. Y ocurrió un milagro. El príncipe recuperó la vista al instante. Podía ver de nuevo a su amada Rapunzel. Se abrazaron con fuerza, prometiéndose no separarse nunca más. El príncipe llevó a Rapunzel a su reino. Allí fueron recibidos con gran alegría.
Se casaron y vivieron felices para siempre, rodeados de amor y felicidad. Si te gustó este cuento mágico, dale me gusta y suscríbete para más. Hasta la próxima.